muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Valencia, a la Escuela de Negocios Luis Vives por invitarme. Muchas gracias, Inma, por la presentación. Bien, deciros que es un placer estar con vosotros hoy hablando de un tema que yo considero que es imprescindible. En mi caso, soy publicista, soy planificador estratégico, que es la persona, digamos, o el rol dentro de una agencia de publicidad justamente encargada de ser la voz del consumidor de las marcas que se trabajan por parte de la agencia, con lo cual, desde luego, es el tipo de conocimientos que yo aplico en mi día a día y que creo que son muy útiles que conozcáis, que comprendáis, sea cual sea vuestra faceta o vuestra profesión. En este sentido, os comentaré diferentes técnicas, como decía Inma, desde una perspectiva sencilla. Son técnicas muy aplicables, que en principio seguramente no tengáis ningún problema en realizarlas. Obviamente, para eso tendremos también el turno de preguntas del final, pero digamos que lo que vamos a intentar es justamente comprender bien a quién nos estamos dirigiendo, cuál es el público objetivo al que queremos ir y, en definitiva, cómo se mueve, en la esfera digital y, por tanto, cómo tenemos que generar un ecosistema de comunicación y publicidad dirigido a conectar con ellos. En este sentido, os diré que vamos a partir un poco desde el principio, ¿no? ¿Qué es el target? Es una terminología publicitaria que se refiere más bien al público objetivo, ¿no? Digamos que todas las marcas y productos y servicios tienen un destino claro hacia un segmento de la población que conviene, obviamente, analizar y profundizar para intentar que ya no solo la comunicación de la marca vaya hacia ellos, sino que también todas las áreas, en este caso de la empresa, se dirijan hacia tener en mente hacia quienes estamos creando cualquier aspecto. En este sentido, el público objetivo podemos decir que es, al final, el grupo del cliente potencial al cual nos queremos dirigir. Podríamos decir que sin esa definición estamos realmente abocados al fracaso, ¿no? Es decir, que es algo que tenemos que tener claro desde el principio y que si no lo tenéis pensado o no lo tenéis definido, desde luego, en este webinar de hoy vamos a ver diferentes herramientas y diferentes perspectivas para profundizar en su conocimiento. Al final tiene que ser algo, obviamente, a nuestro público objetivo que esté en el centro de nuestra estrategia de marketing, de nuestro marketing mix y que, en definitiva, generemos las estrategias adecuadas en cada uno de los campos para conectar con ellos de forma adecuada. Y, por supuesto, en la comunicación, que es el campo que cubriremos hoy, que tengamos claro hacia quién estamos creando en todo momento. Ese público objetivo, como os decía, es algo que debemos definir no ya solo desde la perspectiva de la comunicación, sino sobre todo para tener claro en qué tipo de canales, con qué tipo de mensajes, con qué frecuencias, en qué momentos, con qué serie de inversiones tenemos que, en definitiva, dirigirnos hacia ellos. Digamos que la historia de la publicidad o en los últimos años hemos pasado de esta percepción de un público objetivo como algo muy homogéneo, es decir, como un tipo de público, digamos, ciertamente abstracto, pero que en definitiva era un gran bloque en el que podíamos incorporar a un porcentaje amplio de nuestros destinatarios. Y digamos que estábamos acostumbrados las agencias de publicidad y las marcas a trabajar con briefings, que es un documento, digamos, que marca las directrices de un trabajo publicitario, a trabajar, como os decía, con públicos objetivos definidos de una forma bastante homogénea. En este sentido, algo imprescindible que tiene que estar en esa definición de nuestro target, de nuestro público objetivo, podrían ser los aspectos sociodemográficos, es decir, identificar bien su edad, su sexo, la localización, también definir las condiciones socioeconómicas, en qué clase social se encuentra, etcétera, etcétera, su educación, su perfil sociocultural y sus comportamientos de consumo. Esta es una definición clásica, como os decía, de un público objetivo, una manera clásica de abordar esta percepción, insisto, en unos tiempos en los que, como ahora veremos, eran muy diferentes a la actualidad, en la que ya ocurren otra serie de cosas, tenemos mucha más competencia, obviamente la globalización ha hecho su papel y podemos tener microsegmentos de población, como ahora veremos, ¿no? Pero digamos que hemos partido en la historia de la publicidad desde considerar un público objetivo como algo mucho más homogéneo a algo, como ahora veremos, mucho más individualizado, ¿no? Es decir, que ahora sí que, digamos, las tendencias de los últimos años de considerar el público objetivo van mucho más allá en profundizar en diferentes aspectos que ya no son, digamos, tan abstractos o tan fríos como podían ser los anteriores, que insisto que hacen falta, pero que desde luego van mucho más hacia el grano de entender bien por qué el consumidor es de una forma y actúa de una manera determinada.
En este sentido, también, obviamente, las herramientas digitales han tenido mucho que ver en la percepción y también en la profundización de estos aspectos, ¿no? Sabéis que cualquier red social, por ejemplo, interpreta los datos que nosotros le hemos ido alimentando durante los años y va un poco integrando toda esa percepción de qué páginas nos gustan, en qué sitios hemos estado, qué palabras hemos publicado, con qué tipo de material o fotos o vídeos hemos interactuado, y todo eso lo almacena en forma de un conocimiento que después pone a disposición de las marcas en cuanto a opciones de segmentación. En este sentido, digamos un poco fruto también de esa capacidad por parte de las redes sociales, de buscadores, etcétera, etcétera, de almacenar información de los públicos, pero también por, obviamente, otra serie de cosas, ¿no?, que han ocurrido en los últimos años, como desde luego el aumento de la competencia en cualquier sector, la globalización, el hecho de que existan cada vez más canales, más formas de llegar a los consumidores y mucha más masificación también en cuanto a los mensajes que en ellos se transmiten. Como os decía, en los últimos años también se incorporan otras facetas de percepción de nuestro público objetivo que nos ayudan a comprenderlo de una forma mucho más integral y que desde luego veréis que las herramientas, las técnicas que vamos a ver después intentan profundizar justamente en este aspecto. Comprender a nuestro público de una manera mucho más empática, ser capaces de conocer sus intereses, por qué actúan en cuanto a la compra de una forma determinada, cuál es su comportamiento digital, cuáles son sus costumbres y, en definitiva, qué les genera emociones y cuáles son esas emociones. También, obviamente, en esta era puramente digital que estamos viviendo ya desde hace más de una década, podemos decir que es muy influyente que también cuando hacemos esta definición de nuestro público objetivo incorporemos la percepción digital y tecnológica. Yo os animo a pensar un poco en identificar cómo vuestro público objetivo se relaciona con la tecnología y, en definitiva, con el universo digital. Mi madre, por ejemplo, no usa Facebook de la misma forma que la puedo usar yo. Y eso es un ejemplo muy básico, pero que seguro que os ayuda a entender las diferentes percepciones o las diferentes integraciones de lo digital y la tecnología en nuestro día a día según la generación de la que formemos parte. En este sentido, digamos que una de las grandes claves que tenemos que encontrar no ya es solo la definición de nuestro público, como veremos en las diferentes herramientas o técnicas, sino también, obviamente, encontrar esa verdad revelada, perdón, que, como os decía, es este insight, es decir, exactamente a qué podemos apelar en su conciencia, en sus emociones, para conectar de una forma mucho más integral con ellos. Esta verdad revelada es obviamente un trabajo que se relaciona más con el ámbito publicitario en el que, como os decía, yo trabajo. Aquí se trata de encontrar esos pequeños puntos de contacto con nuestro público objetivo que nos permiten conectar de una forma, como os decía, mucho más profunda y más empática con el consumidor. Un insight podríamos decir que es algo así como esta capacidad de adquirir un conocimiento mucho más intuitivo y preciso de algo. Y, en definitiva, es algo que tenemos que visualizar desde una perspectiva mucho más perspicaz, que tenemos que concebir como algo que es una percepción diferente de las cosas, ¿no? Es algo que explica mejor por qué el consumidor hace algo de una forma determinada. Y, en definitiva, el sentimiento un poco que se genera cuando encontramos un buen insight es algo así como una revelación, ¿no? Una verdad, como os decía, revelada, ¿no? Un insight al final me gusta mucho esta definición, que se la escuché hace unos años a Juan Isaza, un planner colombiano. En este caso él hacía referencia a algo que había dicho Alex Payete, otro planner. Podemos decir un poco que es algo así como revelar el por qué la gente piensa lo que piensa, hace lo que hace o siente lo que siente, o más bien todo lo contrario, ¿no? Porque no piensa, no hace o no siente algo concreto. En definitiva, cuando somos capaces de visualizar nuestro público objetivo y de generar este conocimiento empático, que ya no solo explica cómo es el público, sino explica el por qué siente, hace o piensa de una forma determinada, es cuando damos con la clave de un buen insight, ¿no? Desde luego, aquí un par de ejemplos casi humorísticos, ¿no?, de algo que podría ser un micro insight. Fijaros cómo estas dos imágenes nos llevan seguramente a todos a sonreír de cierta forma, ¿no? Es algo compartido por todos, es algo que todos en cierta medida nos sentimos identificados, ¿no? Por ejemplo, aquí el de la izquierda dice algo así como tu reacción cuando accidentalmente envías un mensaje de texto a la persona equivocada, ¿no? Todo seguro que nos ha pasado más de una vez y, bueno, de hecho, WhatsApp, fijaros hasta qué punto este insight lo tiene muy interiorizado y por eso lanza la funcionalidad hace unos meses ya, o hace incluso ya más de un año, de eliminar un mensaje.
bueno, es algo que nos ha ocurrido a todos, ¿no? Es algo con lo que en cierto modo conectamos. Eso es un insight o un micro insight en este caso, que fijaros, bien trabajado, bien conocido desde la perspectiva de cómo es nuestro público objetivo, nos puede llevar a claves que podamos después transformar en comunicación, ¿no? O en oportunidades de comunicación. Y el de la derecha me dice algo así como: ¿quién más odia el sonido de su propia voz cuando lo escucha en un vídeo, ¿no? Seguro que nos ocurra a todos. Yo probablemente cuando escuche este webinar, como decía Cámara, lo envié este fin de semana, probablemente no me gustará para nada mi propia voz, ¿no? Es algo que obviamente nos ha ocurrido, insisto, a seguramente todos. En definitiva, la idea es encontrar insights que apliquen, ¿no? Que nuestro público objetivo se sienta identificado de una forma más masiva, es decir, que sea algo extensible a la mayoría de nuestro público objetivo, que no sea superficial ni evidente, porque si es superficial y evidente seguramente no generará ningún tipo de contacto profundo con nuestro público objetivo, y de alguna forma, fijaros que todos de alguna manera, cuando vemos un buen insight de una marca que apela a algún sentimiento o algún pensamiento de nuestra forma de ser, nos sentimos mucho más identificados porque nos despierta algún tipo de emoción, ¿vale? Así que, en definitiva, esto debería ser un poco algo que deberíamos tener siempre claro, ¿no? Que no es necesario, o no solo es necesario definir bien a nuestro público objetivo, sino también ser capaces de comprenderlo de una forma mucho más empática, hasta el punto de encontrar estos insights que nos permitan conectar mejor con ellos. ¿Cómo podemos identificar a nuestro público objetivo, ¿no? Desde luego, como veremos después, todas las técnicas que vamos a ver son una selección, hay muchas más, pero todas ellas parten de una premisa, ¿no? Saber bien a quién nos estamos dirigiendo de una forma profunda y objetiva, ¿no? Es decir, liberándonos un poco de los prejuicios, de los pensamientos, de la subjetividad. Aquí lo que vamos a intentar es generar un conocimiento que sea realista y que sea objetivo, ¿vale? En este sentido, ¿cómo identificamos este público objetivo? Bueno, hay dos ejercicios que tenemos que tener muy claros, ¿no? Uno sería esta definición del público objetivo, como decíamos antes. Recuerda que en ticnegocios.es puedes encontrar también ofertas de empleo y un listado con proveedores homologados que pueden aportarte soluciones. Nos vemos en ticnegocios.es.